El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Lectura de Marcos 5. Reina Valera 1960. El endemoniado Gadareno. MT 8.28 a 34. LC 8.26 a 39. 5 vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. 2 y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4 porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. 5 y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6 cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. 10 y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 11 estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13 y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14 y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 16 y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18 al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19 más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. MT 9.18 a 26, LC 8.40 a 56. 21 pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al marzo de 2022 y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 24 fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 28 porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30 luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? 31 sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? 32 pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33 entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 34 y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote.
35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? 36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, creéis solamente. 37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41 Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. 42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. 43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Marcos 5, un tema del que nadie quiere hablar. Le invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace. https://youtube.b/socupc8orbox 399J9MGR-NZCG1KB. Hay una experiencia recurrente que Jesús ha tenido a lo largo de todos los evangelios, pero no la hemos mencionado. Hoy es el día en el que hablaremos de ella, la posesión demoníaca. En los evangelios de Mateo 8, versículos 28 a 34, Marcos 5 versículos 1 a 20, y Lucas 8 versículos 26 a 39, encontramos que Jesús sanó a hombres poseídos por demonios en áreas que están fuera de Galilea. Sin embargo, en Marcos 1, versículos 21 al 28 y Lucas 4, versículos 31 y 32, encontramos endemoniados o personas que tenían espíritus inmundos que eran miembros de la iglesia. ¿Asisten a la iglesia los endemoniados? ¿Tenemos miembros de la iglesia poseídos por demonios? La respuesta es sí. Para poder tratar este tema, es necesario que establezcamos un fundamento o una base común. Estableciendo un fundamento firme. Aspecto número 1. Hay dos fuerzas, el bien y el mal. Lo primero que debemos reconocer es que existe una guerra entre dos fuerzas, el bien y el mal. Esta guerra comenzó en el cielo cuando un ángel perfecto llamado Lucifer se rebeló contra su creador, Jesús. Así es como surgió el mal. Lucifer le declaró la guerra a Jesús en el cielo y trató de derrocar su gobierno. Lucifer y sus rebeldes perdieron la guerra en el cielo y fueron expulsados. Vinieron aquí a la tierra, tentaron a Adán y Eva para que se unieran a la rebelión y, por desgracia, obedecieron a Lucifer, que ahora se llama Satanás, el adversario. Debido a que somos descendientes de Adán y Eva, ahora estamos inmersos en esta guerra entre dos fuerzas que no podemos ver, pero ciertamente podemos ver sus resultados cuando vemos guerras, hambrunas, enfermedades y muerte. Aspecto número 2. Somos el blanco de las fuerzas del bien y del mal. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando obedecimos a Satanás, nos alejamos de nuestro Padre Celestial y nos convertimos en hijos de Satanás. Ambas fuerzas luchan entre sí, y nosotros somos el objeto de su lucha. Nuestras mentes son el blanco. O somos guiados por el Espíritu Santo o estamos bajo el control de Satanás. Es así de simple. Mientras no hayamos rendido nuestras vidas completamente a la guía del Espíritu Santo, estamos bajo el control de Satanás. Esto es un hecho, no una ficción. Podemos negar esto todo lo que queramos, pero la Biblia tiene mucha evidencia de que esto es verdad. Cuando estamos bajo el control de Satanás, esto se llama posesión demoníaca. Aspecto número 3. Reconociendo la influencia demoníaca en nuestras vidas. Es esencial que entendamos que Satanás está en un tumulto contra nosotros. Mientras continuemos negando su existencia o su influencia sobre nosotros, él tiene la ventaja. Influencia demoníaca en nuestros hogares. Vemos la influencia demoníaca en nuestras vidas cuando hay conflictos en el hogar. Nuestros hogares se están desmoronando. Satanás sabe que si tiene éxito en destruir nuestros hogares, la primera institución que Dios creó, también tendrá éxito en destruir la sociedad. Hay luchas y violencia doméstica entre esposos y esposas, los hijos se rebelan contra la autoridad de sus padres. Los hijos se rebelan no solo contra la autoridad paterna, sino contra la autoridad en su conjunto. Cada vez hay más jóvenes e incluso niños que van a centros de rehabilitación e incluso a instituciones psiquiátricas debido a los delitos que cometen. Encontramos niños y jóvenes abandonando la escuela,
uniéndose a un hogar alternativo, las pandillas, consumiendo drogas, etc. ¿Necesitamos más pruebas de la influencia demoníaca en nuestras vidas? ¿Cómo nos convertimos en poseídos por el demonio? Algunos pueden pensar que para ser poseído por el demonio, debes tener convulsiones y echar espuma por la boca. Pero no es así. El mundo está lleno de personas poseídas por el demonio, que viven su vida cotidiana como personas normales. El objetivo de Satanás es controlar nuestras mentes. Y es capaz de hacerlo cuando empezamos a obedecer sus sugerencias. Progresión del pensamiento desde la tentación hasta la posesión demoníaca. Dios nos creó con la capacidad de elegir. Esto se llama libre albedrío. Nosotros escogemos a quien queremos obedecer. Cuando obedecemos la primera sugerencia de Satanás, es más fácil obedecer sugerencias subsecuentes hasta que desarrollamos el hábito de obedecerlo. Poco a poco, comenzamos a darle el control sobre nuestros pensamientos hasta que finalmente perdemos el control de nuestra capacidad de elegir. Compartimos un cuadro que ilustrará esta progresión de pensamientos de rendir el control de nuestras mentes a Satanás. Jesús confronta la posesión demoníaca. Marcos 1, versos 23 al 26. En el Evangelio según Marcos, encontramos dos instancias donde Jesús confronta espíritus inmundos o posesión demoníaca. Encontramos la primera confrontación en Marcos capítulo 1 versículos 23 al 26. Esta primera confrontación se encuentra en la sinagoga el día sábado. Leamos este breve texto bíblico. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Satanás sabe que ya ha perdido la guerra entre el bien y el mal, entre él y Jesús. Entonces, usted notará que a veces, cuando el enemigo es confrontado para salir de la mente de una persona, él hará dos cosas. El demonio sabe quién es Jesús. Primero, reconoce quién es Jesús. En este caso, el espíritu inmundo o demonio dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Me asombra ver cómo los demonios saben quién es Jesús, pero los líderes de la iglesia en Jerusalén siempre estaban pidiendo una señal para identificar si él era el Mesías y si debían creer en él o no. Mateo 16, versículos 1 a 4. Los demonios saben que su fin está cerca. Cuando los demonios son confrontados, también reconocen que saben cuál será su sentencia al final del conflicto entre el bien y el mal. En el pasaje de Marcos 1, el demonio pregunta si Jesús ha venido a destruirlo o a atormentarlo antes del tiempo del fin. Versículo 24. Jesús confronta la posesión del demonio. Marcos 5, versículos 1 a 20. En esta confrontación, Jesús se encuentra con este hombre poseído por el demonio en el país de los Gadarenos. Este hombre poseído por el demonio hace una cosa adicional que la persona anterior no hizo en el capítulo 1 de Marcos. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Marcos 5 versículo 6. Es extraño ver a un demonio, enemigo de Jesús, adorándole. El acto de arrodillarse o de inclinarse es solo un preludio de un evento futuro que se detalla en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 43, el fin del conflicto, p. 650. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. https://m.egubriteens.org/book/1710.3009 gato 3045. Los demonios saben quién es Jesús. Como en Marcos 1, el demonio reconoce quién es Jesús. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5 versículo 7. Los demonios saben que su fin está cerca. En el libro El conflicto de los siglos, capítulo 43, el fin del conflicto, p. 652, encontramos la explicación de por qué el demonio declara que no quiere ser atormentado. Habiendo sido cargado sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios.
Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama, Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. https://m.egubritins.org/book/1710.3009 gato 3055